Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, por supuesto, a la Hermandad Nacional de la Vieja Guardia y a su presidente, Carlos Batres, por la organización de este acto, por haber invitado a Falange Española de las Pons y por habernos hecho coincidir con la Falange también y con su jefe nacional, Manuel Andrino. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día para expresar el orgullo de lo que somos, para agradecer a todos los falangistas de estos últimos 85 años su esfuerzo y su compromiso. Sí, son ya 85 años desde la fundación de Falange Española. Nuestro movimiento, por tanto, es un movimiento ya con historia, pero es un movimiento a la vez joven. Joven porque queremos traer un aire fresco a la cansada y hastiada y anticuada política española. Joven también porque supera las obsoletas etiquetas de izquierda y derecha con la que suelen dividirnos artificialmente. Derecha, izquierda, liberales, socialistas, conservadores. Ninguno de estos conceptos dice ya nada a los españoles que contemplan las Cortes, como decía la canción, como un cine mudo. Los españoles ya no creen en los partidos políticos. Los españoles no creen ya en las ideologías. Los españoles no necesitan a los partidos ni a los ejércitos de políticos profesionales, tampoco a los opinadores que ejercen como nuevos sacerdotes laicos para decirles en cada momento lo que está bien y lo que está mal, lo que deben pensar y lo que deben rechazar conforme a la religión laica del nuevo orden mundial. Pero lo que sí siguen necesitando los españoles es un proyecto en el que reafirmar su identidad colectiva. Necesitan igualmente poder sostener unas mínimas condiciones materiales para vivir con dignidad. Y necesitan también sentirse valorados y tratados como personas en esta sociedad posmoderna que los trata como maquinarias de producción. Los españoles siguen necesitando, por eso es justo que estemos nosotros hoy aquí, a la patria, al pan y a la justicia. Decía en su testamento nuestro fundador que si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta sangre por no habérsenos abierto una brecha de serena atención entre la saña de un lado y la antipatía de otro. Lamentablemente, corrió mucha sangre en España, porque las palabras de José Antonio no fueron atendidas. Lamentablemente también continúa frente a nosotros, frente a los falangistas, la saña de un lado y la antipatía de otro. Posiblemente a día de hoy ningún movimiento político como el falangista merece tanta atención de los medios de comunicación y de los grupos políticos. Ningún medio, por supuesto, de corte extraparlamentario o que esté, digamos, fuera de los lindes del régimen del 78. Hoy muchos le ponen el calificativo de falangista a aquello que quieren denostar. Se llaman falangistas unos a otros para descalificarse. Utilizan a Falange como si fuera un insulto. Hemos visto en estos últimos años cómo se decía que UPyD y Rosa Díez eran falangistas, que Podemos y Pablo Iglesias eran falangistas, que Albert, primo de Rivera, hacían la Gracieta, era falangista. Y ahora escuchamos, cómo no, que tanto Pablo Casado como Santiago Abascal son falangistas. Esto nos daba para hacer el chiste de que parece que hay falangistas en todas partes, menos en los grupos falangistas. Pero eso, lejos de desagradarnos, nos llena de orgullo. Porque cuando un separatista escucha un discurso que le parece radical defensor de la unidad de España, cuando un separatista escucha
un discurso que de verdad condena la secesión, dice que es un discurso falangista. Cuando un grupo político se define a sí mismo como ni de izquierdas ni de derechas, los demás, para burlarse de él, le dicen que es un grupo falangista. Cuando un liberal se pregunta ¿quién es el Estado para meterse en las relaciones laborales entre un empresario y un trabajador? Y dice ese político liberal que el salario mínimo interprofesional o que el convenio colectivo es falangista, tampoco nos vamos a enfadar por eso. Así que, lejos de ofendernos, estamos muy orgullosos de que la defensa de la unidad de España, la justicia social y su defensa en un movimiento transversal, ni de izquierda ni de derecha, forme parte de la política y de la cultura política de España como patrimonio de todos los falangistas. Mirad, los falangistas, no hace falta que os lo diga, ciertamente somos hoy una minoría. Seguimos siendo una minoría. Una minoría, eso sí, inasequible al desaliento. No nos asusta estar en minoría. Recordad las palabras del poeta Antonio Machado. Parece que en España, de cada 10 cabezas, 9 envisten y solo una piensa. Por lo cual, estar en mayoría no siempre es un premio. Sabemos además el papel que en la historia se reserva en cada momento para las minorías conscientes y resueltas. Siempre han sido minorías quienes han impulsado las revoluciones, porque cuando un pueblo está corrompido, como lamentablemente está corrompido hoy el pueblo español, difícilmente puede protagonizar la revolución que necesita para sacarle del tedio y del error. Por lo tanto, no nos reprochemos ser una minoría. Pensemos, eso sí, en qué somos útiles a España, en qué le somos necesarios a España, porque no estará en el número nuestro fracaso, pero sí lo estará en nuestra esterilidad. Pero Falange, queridos amigos, sigue siendo necesaria a día de hoy, ya lo creo. Más necesaria hoy si cabe, porque nunca ha estado tan amenazada la nación y el pueblo como lo están hoy. Falange es necesaria porque sigue sin existir ni remotamente una opción política que represente, como Falange representa, la voluntad de unir en una sola fuerza política conceptos que nos quieren hacer pasar como incompatibles: el amor a España y la vocación de servicio a los más humildes. En España puede haber, dependerá de la benevolencia del examinador, fuerzas políticas que defiendan, al menos retóricamente, la unidad de España frente al separatismo acechante. Puede que exista incluso alguna fuerza política que haya llegado por fin ahora a la conclusión que nosotros anticipamos hace 40 años, y es que el modelo autonómico que configura la Constitución del 78 iba a ser lesivo para el conjunto de los españoles, iba a ser tremendamente caro, iba a ser un despilfarro y, sobre todo, iba a azuzar el separatismo, iba a poner en riesgo la unidad de España. Bienvenidos los que lo ven ahora. Nosotros lo vimos hace 40 años. No queríamos autonomías y no las seguimos queriendo. Puede haber, además de estas, fuerzas políticas que sean sensibles al sufrimiento de los más pobres, de los más desaparecidos, de los más desfavorecidos por las sucesivas crisis. Aquellos que representan el rostro de la pobreza en España y a los que venimos describiendo, para que se nos entienda bien, con ejemplos vivos. Son los parados, los desahuciados, los pequeños empresarios asfixiados por los impuestos, los que no encenderán hoy, que ya hace frío, la calefacción porque no pueden pagarla, los que no llevan a sus hijos al dentista porque no les alcanza el sueldo, los falsos autónomos, los que cobran salarios de miseria. Ese es el rostro de la pobreza en España. Puede, decimos, que haya partidos con una u otra sensibilidad. Lo que sigue sin haber a día de hoy, al margen de las banderas roja y negra de la Falange, es una organización, un movimiento político que reúna a la vez esas dos sensibilidades, la del amor por España y la del amor a la justicia social. Seguimos siendo nosotros, los falangistas,
los únicos que creemos que para amar a España no tenemos por qué traicionar a los españoles. Es más, somos los únicos que defendemos que, frente al poder de las multinacionales, frente a las imposiciones de los organismos que encarnan el nuevo orden mundial, frente a la internacional del dinero que forman la Unión Europea, la OTAN, el FMI, el Banco Mundial y demás agentes mundialistas, solo la nación, solo la patria puede defender a los más humildes. Por eso, porque seguimos creyendo que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria, porque nadie salvo nosotros defiende al unísono la patria, el pan y la justicia, Falange sigue siendo necesaria. Vaya si sigue siendo Falange necesaria. Vaya si seguís siendo necesarios los falangistas. Hemos hablado de hacer una revolución. Que no se asusten los más temerosos. Una revolución no es más que un gran cambio. El gran cambio que España necesita. Por eso los falangistas siempre hemos dicho, y lo seguimos diciendo, somos revolucionarios. Por el tamaño de la empresa de transformación que nos hemos propuesto, por la magnitud del cambio al que aspiramos, pero también por los riesgos que estamos dispuestos a asumir. La revolución es justamente lo contrario de la comodidad. Lo revolucionario es asumir riesgos. Lo conservador, lo reaccionario es regodearse en la inoperancia desde la atalaya de una presunta ortodoxia que sirva para justificar no hacer absolutamente nada. No tenemos miedos, no tenemos complejos, tenemos muy clara y asentada nuestra doctrina, nuestros valores y nuestras propuestas. Por eso, porque tenemos claras nuestras convicciones y porque las compartimos sustancialmente, hemos puesto en marcha la candidatura de coalición para las elecciones europeas que ya conocéis y que lleva el nombre de ADN. Los criterios siguen siendo exactamente los mismos de siempre. Defender a la vez la soberanía nacional en los ámbitos político y económico, nuestras raíces cristianas y la justicia social, oponiéndonos por ello a esta Unión Europea de las imposiciones y los recortes. Seremos nuevamente los únicos que sostengamos estas banderas simultáneamente. Seremos de nuevo los únicos que nos opongamos con nitidez, con contundencia y con argumentos a este modelo de Unión Europea que, absorbiendo por arriba nuestra soberanía, de la misma manera que las autonomías lo han hecho por abajo, amenaza la existencia de nuestra patria. Ni quiere decir tienen que estáis todos convocados. Estáis todos invitados a colaborar activamente con dicho proyecto para que nuestras organizaciones sigan siendo útiles a España y a los españoles. Solo así, siendo útiles a la sociedad, siendo útiles a los españoles, siendo útiles a España, conseguiremos nuevamente consolidarnos, como decía nuestro fundador, en cosa duradera. Volved dentro de un rato a vuestras casas sabiéndoos partícipes de una historia gloriosa, de una limpia trayectoria. Sabed que frente a los que no ven más allá de su bolsillo, junto a nosotros se encuentra Julio Ruiz de Alda, quien consiguiese atravesar en vuelo por primera vez el océano Atlántico. Sentíos orgullosos, falangistas, porque frente a los que son incapaces de imaginar mundos nuevos, junto a nosotros está Rafael García Serrano, Premio Nacional de Literatura. Sentíos orgullosos, porque junto a nosotros siguen luchando, sin la deformación perversa del feminismo, Mercedes Sanz Bachiller, Pilar Primo de Rivera y Mercedes Fórmica, para traer justicia y dignidad a todos los españoles, sin importarles las diferencias de clase ni de sexo. Estar bien orgullosos, falangistas, porque junto a nosotros, frente a los que utilizan a los trabajadores como arma política, pero nada hacen para aliviar sus padeceres, junto a nosotros lucha el doctor Narciso Perales, al que los mineros deben que se reconociese la silicosis como enfermedad laboral. Volved, falangistas, con la cabeza bien alta a vuestras casas hoy, porque con nosotros milita lo mejor de una juventud que supo entregar su vida temprano para combatir en su guarida el totalitarismo soviético.
Sentíos alegres, camaradas, porque frente a quienes predican el odio tenemos la fortuna, el inmenso orgullo de tener con nosotros a quien murió perdonando a quienes iban a fusilar. Camaradas, alzad en alto las banderas, bien alto el ánimo y el orgullo. 85 años nos contemplan y tenemos todo el futuro por delante. ¡Viva la Falange Española! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba!